En uno de los archivos olvidados y cubiertos de polvo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, bajo un sello desteñido y casi ilegible que decía «totalmente secreto», yacía durante décadas un documento. Sin titulares llamativos, sin anotaciones en tinta roja, solo hojas comunes, mecanografiadas en una vieja máquina. Pero detrás de esas frases secas y administrativas se escondía una historia capaz de helar la sangre. No era un informe de entrenamiento de pilotos, no era un reporte sobre nueva tecnología, ni siquiera un análisis de las acciones de un posible enemigo. Era la transcripción literal de una comunicación entre un piloto de un caza interceptor y un operador de radar en tierra. Fecha: 26 de julio de 1952. Lugar: el cielo nocturno sobre Washington, D.C., la capital de la nación más poderosa del mundo. En el documento hay una frase que resulta imposible olvidar. Objetivo a la vista. Luz muy brillante. Se mueve de manera caótica. Tomo la mira. Ha desaparecido. Repito, desapareció, como si se hubiera apagado. Este diálogo corto y nervioso fue punto culminante de una de las semanas más raras y perturbadoras de la historia estadounidense. Una semana en la que objetos desconocidos flotaron sobre la capital del mundo libre, violando las leyes de la tecnología y la física que conocemos. Los periódicos más tarde llamarían a esto el carrusel de Washington. Pero en los informes militares clasificados había otra descripción, mucho más inquietante. Proyecto de invasión. Antes de continuar, si te interesan historias como esta, apóyanos con un like y una suscripción. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir investigando. Gracias. Sábado, 19 de julio de 1952. Casi medianoche. Aeropuerto Nacional de Washington. La ciudad, aún ardiente tras un día sofocante, comienza a dormirse lentamente. En la sala semioscura y fresca del Centro de Control de Tráfico Aéreo, reina casi un silencio absoluto. La radio chisporrotea suavemente. Los radares emiten un zumbido constante, como si arrullaran a los operadores de guardia. Harry Barnes, jefe de control, y un hombre que dedicó toda su vida al cielo, vigilan los vuelos nocturnos. Para él, cada marca en la pantalla no es solo un punto. Es un carácter, un peso, una velocidad, un tipo de motor. Podía identificar un avión solo por el sonido de sus hélices. La noche era completamente rutinaria. Hasta las 23:40. En ese instante, la rutina se desmoronó. En el radar de Barnes aparecieron de pronto 7 objetos. No poco a poco, no entrando en la zona paso a paso, simplemente surgieron, como si se hubieran materializado desde el aire mismo. Y casi de inmediato quedó claro, no eran aviones, no seguían rutas rectas, no mantenían altitudes estables, no respondían a las llamadas de radio. Su movimiento era irregular, brusco. Primero quedaban suspendidos en el aire, como sostenidos por una fuerza invisible, y luego se lanzaban hacia un lado con una velocidad que Barnes más tarde describiría como imposible para cualquier tecnología conocida en ese tiempo, hasta miles de millas por hora. Incluso para un operador con su experiencia, tomó unos segundos comprenderlo. No estaba observando objetivos aéreos normales. Pero lo más extraño estaba en su comportamiento. Aquellos objetos se movían como si no estuvieran sujetos a las leyes del mundo conocido. Aparecían en el radar de golpe, como si surgieran de la nada, y desaparecían igual de rápido, sin explicación lógica. Barnes, obligado por su oficio a buscar causas racionales, intentó primero culpar a la técnica. Sobrecalentamiento del sistema, interferencias atmosféricas, fallos de señal. Se comunicó con otro centro de radar para confirmar o descartar la anomalía. La respuesta llegó clara, sin dudas. Vemos los mismos contactos.
nítidos, y están aumentando. Entonces Barnes realizó la llamada que solo se usa en situaciones de amenaza extrema. Contactó con la base aérea de Andrews, donde los cazas en alerta defendían el espacio aéreo de la capital. El oficial de servicio respondió casi al instante. Su voz no tenía la menor duda. Confirmado. Objetos en el aire, y parece que se dirigen directamente hacia su sector. Incluso los controladores más experimentados sintieron un escalofrío en la espalda. Error, descartado. Ilusión, descartada. Había algo real sobre Washington. Minutos después, los objetos se posicionaron sobre puntos claves de la ciudad. Uno se detuvo sobre la Casa Blanca, otro sobre el Capitolio, otro sobre el Pentágono. Parecía una inspección, o una demostración, o una advertencia. La velocidad con la que desaparecían de las pantallas del radar desafiaba toda aerodinámica conocida. Podían quedarse inmóviles en el aire y luego ascender en vertical, como si nada los limitara. Uno de los objetos, según los datos de radar y el testimonio de la tripulación, llegó a seguir a un avión comercial de Capital Airlines. El capitán, Casey Pierman, declararía más tarde: era una luz brillante, sin ruido. Se movía junto a nosotros, como si estuviera observando. Y luego simplemente subió. No aceleró, solo desapareció. Y entonces quedó claro. No eran interferencias, no eran drones, y definitivamente no eran aviones soviéticos. En una época dominada por el miedo a un ataque nuclear, la primera sospecha fue Moscú. Pero había un problema insalvable. Ningún país del planeta poseía tecnología capaz de realizar esos movimientos. Cualquier avión conocido que intentara maniobrar así habría destrozado a su piloto en cuestión de segundos por las fuerzas G. Esto era otra cosa, algo que no encajaba en nuestra idea humana del vuelo. Entonces, ¿qué fue aquello? Si no eran aviones soviéticos, ¿quién podía poseer semejantes capacidades? La noche del 19 al 20 de julio terminó tan repentinamente como había comenzado. Con el amanecer, los objetos desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Pero todos comprendían lo mismo. No era el final, solo se habían ido, para volver. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de tensión contenida. En los despachos del Pentágono se celebraban reuniones secretas. Los teléfonos no dejaban de sonar. Oficiales y analistas trabajaban sin dormir. Intentaron mantener la información en secreto, pero fallaron. La prensa se enteró, y en las portadas de los periódicos apareció: platillos voladores sobre Washington. La Fuerza Aérea se vio obligada a activar el proyecto Libro Azul, el programa oficial para estudiar objetos no identificados. Su responsable, el capitán Edward Ruppelt, hombre serio y metódico, llegó de inmediato a la capital. De puertas para afuera, las autoridades fingían que no había ocurrido nada extraordinario, pero detrás de las puertas cerradas reinaba el caos. 3 radares independientes mostraban los mismos contactos. Los testimonios de pilotos y observadores desde tierra coincidían por completo. No había explicación. Y exactamente una semana después, en la noche del 26 al 27 de julio, volvieron. Esta vez no eran 7, eran decenas. Volvieron a situarse sobre la ciudad, pero ahora su comportamiento era abierto, casi desafiante. Los radares del Aeropuerto Nacional y de la base Andrews se llenaron de grupos densos de objetos. Los objetos se movían en formaciones perfectas, reconfigurándose con una sincronización imposible. Parecía que el cielo sobre Washington se había convertido en el escenario de un desfile silencioso en el que la humanidad no tenía ningún papel. Para los militares, aquello fue el límite. Fuera lo que fuese, provocación soviética, error colectivo o algo muy diferente, el hecho era innegable.
Aparatos no identificados estaban volando libremente sobre el espacio aéreo más protegido de los Estados Unidos. Eso equivalía a un golpe directo a la seguridad nacional. A las 23:30, desde la base aérea de Newcastle, despegaron 2 interceptores F-94 Starfire, cazadores nocturnos equipados con radar propio. Los pilotos recibieron una orden directa y clara: entrar en contacto, intentar obligar a descender, y si se niegan, abrir fuego. Las 2 aeronaves se lanzaron hacia la capital, cortando la oscuridad con las llamas de sus motores en poscombustión. Y en la sala semioscura del centro de control, Harry Barnes y los especialistas militares observaban en silencio cómo 2 pequeños puntos se acercaban al enjambre de objetivos desconocidos. El primero en establecer contacto por radio fue el teniente William Patterson. Su voz sonaba firme, pero la tensión se sentía incluso entre las interferencias. Control, tengo visual. 4 objetos. Luz intensa. Blanco azulada. Me acerco. En las pantallas del radar se veía cómo su señal avanzaba con decisión hacia el grupo de objetivos desconocidos. Pero cuando la distancia se redujo al rango necesario para fijar el blanco, ocurrió algo que heló la sangre de todos en el centro de mando. Los 4 objetos desaparecieron al mismo tiempo. No ascendieron, no cambiaron de rumbo. Simplemente se desvanecieron, como si alguien los hubiera apagado. Han desaparecido, informó Patterson. No hay contacto visual. El cielo está vacío. Le ordenaron mantener la posición. Comenzó el viraje y en ese mismo instante los 4 objetos aparecieron de nuevo, igual de sincronizados, pero ahora detrás de él, en una posición de ataque perfecta. Lo que siguió parecía más un juego surrealista que un combate aéreo. Los pilotos perseguían luces que los provocaban, se dejaban acercar hasta distancia de disparo y luego se lanzaban con una velocidad imposible. Otro piloto declararía más tarde: uno estaba justo frente a mí. Lo veía claramente, una esfera brillante, anaranjada. Estaba listo para abrir fuego. Y simplemente se apagó. Y en una fracción de segundo, mi operador gritó que había reaparecido detrás de nosotros. Nunca se disparó un solo tiro, no por miedo, sino porque no se podía mantener el blanco. Esos objetos eran más rápidos, más maniobrables, y parecían anticipar cada acción del piloto antes incluso de que la realizara. No atacaban, no enviaban señales, pero su mera presencia era una demostración de poder. Estaban mostrando que podían hacer en el cielo de la capital de los Estados Unidos todo lo que quisieran, y que nadie podía detenerlos. Con el amanecer, los objetos desaparecieron, dejando a todos en tierra en un estado de shock absoluto. A la mañana siguiente, los periódicos estallaron con titulares: Caza aérea sobre Washington. Cazas persiguen platillos sobre la Casa Blanca. El pánico alcanzó su punto máximo. Se dice que el presidente Harry Truman personalmente llamó al Pentágono exigiendo una explicación inmediata. El 29 de julio de 1952, en el Pentágono, se convocó la conferencia de prensa más grande y prolongada desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En el enorme salón se reunieron cientos de periodistas de todo el país. Ante ellos hablaban el general de división John Sanford, jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, y el general de división Roger Ramey. Su tarea era simple en apariencia, pero casi imposible en esencia: calmar a una nación entera y hacer desaparecer el pánico. El general Sanford, rostro imperturbable, voz medida, entonación perfecta, leyó la explicación oficial. Con el tiempo, aquel comunicado sería recordado como uno de los mayores actos de desinformación de la Guerra Fría. Según él, la mayoría de los contactos de radar detectados sobre Washington eran resultado de una inversión térmica, un fenómeno atmosférico raro que puede hacer que las ondas de radar se doblen y produzcan reflejos falsos de objetos en tierra. Las observaciones visuales de los pilotos, dijo,
eran simplemente errores de percepción, estrellas brillantes, planetas, globos meteorológicos, reflectores rebotando sobre las nubes. Sí, admitió, un 10 o 15% de los casos no pudo ser explicado, pero nada indicaba una amenaza a la seguridad nacional, y mucho menos la presencia de naves interplanetarias. La versión fue presentada con absoluta seguridad. El efecto fue inmediato. Los periódicos cambiaron el tono, del pánico a la burla. Bromas sobre platillos voladores y controladores nerviosos llenaron las portadas. La sociedad respiró, el incidente fue cerrado oficialmente. Pero quienes estuvieron ahí sabían la verdad. Los habían obligado a callar. Harry Barnes y sus controladores estaban furiosos. Ellos habían trabajado con radares durante años. Sabían perfectamente cómo se ve una interferencia meteorológica. Lo que vieron esa noche no fueron espejismos. Eran objetos reales, claros, estables, ejecutando maniobras deliberadas. Los pilotos interceptores también rechazaron la explicación. Ellos habían visto los objetos con sus propios ojos y habían tenido adquisición de blanco confirmada en sus radares de a bordo. Una estrella no se mueve así, y un globo meteorológico no desaparece de golpe para reaparecer una fracción de segundo después detrás de un jet. Incluso dentro del proyecto Libro Azul surgió una fractura. El mayor Dewey Fournette, oficial de enlace del Pentágono con el proyecto, que estuvo personalmente en la sala de control la noche del 26 de julio, escribiría más tarde en sus memorias: estaba absolutamente convencido de que los objetos tenían un origen artificial y estaban controlados inteligentemente. La explicación oficial, dijo, había sido una mentira deliberada impuesta desde arriba para cerrar el tema a cualquier precio. El propio capitán Edward Ruppelt, aunque públicamente se vio obligado a apoyar la versión oficial de la inversión térmica, escribió más tarde en su libro El informe sobre objetos voladores no identificados que el incidente de Washington seguía siendo uno de los casos más misteriosos, bien documentados y aún así completamente inexplicables en toda la historia del proyecto. Si un especialista de su nivel, el hombre que dirigía todo el programa, no creía en la explicación oficial, ¿por qué entonces los militares se esforzaron con tanta insistencia en aplastar esta historia? ¿Por qué vista vil a sus propios pilotos y controladores como incompetentes, nerviosos o engañados? La respuesta podría estar en otro proyecto, mucho más cerrado, cuya existencia el mundo conocería solo décadas después. Inmediatamente después de los eventos sobre Washington, por iniciativa del director de la CIA, se creó una comisión ultrasecreta, la llamada Panel Robertson. En ella participaron los mejores físicos, astrónomos, ingenieros y expertos en radar. Oficialmente su misión era científica: analizar los datos y ofrecer una conclusión objetiva. Pero la verdadera tarea era otra. El panel no debía explicar la naturaleza de los objetos. Debía decidir cómo controlar la reacción del público. Y cuando años más tarde los documentos fueron desclasificados, las conclusiones resultaron sorprendentemente frías. Los ovnis, por sí mismos, tal vez no representaban una amenaza directa, pero el interés masivo, los rumores, la desconfianza hacia el gobierno sí podían convertirse en un arma, una herramienta perfecta para la guerra psicológica, un recurso que la Unión Soviética podría explotar. Eso fue considerado la verdadera amenaza para la seguridad nacional. Por eso, la comisión recomendó lanzar una campaña sistemática de descrédito. Cualquier avistamiento debía ser ridiculizado, los testigos retratados como confundidos o inestables, los casos inexplicables atribuidos a estrellas, globos, nubes o ilusión. No importaba lo que realmente había sucedido. Lo importante era que la sociedad dejara de creer. Visto desde esa perspectiva, los eventos de julio de 1952 adquieren un sentido inquietante. La gran conferencia del general Sanford no fue un intento apresurado de calmar la situación.
Fue el primer paso en una política de control informativo cuidadosamente diseñada. Una operación psicológica, dirigida no contra los objetos en el cielo, sino contra el miedo. El gobierno de los Estados Unidos se enfrentó a un fenómeno que no podía controlar, ni explicar, ni mucho menos neutralizar. Reconocerlo públicamente, en plena Guerra Fría, habría significado admitir una impotencia tecnológica ante una fuerza desconocida. Una confesión así podría haber provocado pánico nacional, paralizado la economía y destruido la confianza en la capacidad del ejército para proteger el país. Por eso se tomó la decisión que parecía la única posible: mentir. Era mejor parecer torpes, incompetentes, incluso ridículos, que admitir que, durante varias noches, el cielo sobre la Casa Blanca estuvo bajo el control de alguien cuyas capacidades podrían superar a las nuestras por siglos. Entonces, ¿qué fue aquello? ¿Fue realmente una inversión térmica, apareciendo por casualidad 2 fines de semana seguidos y registrada por todos los radares al mismo tiempo? ¿Y por qué los pilotos experimentados no vieron reflejos difusos, sino objetos claros, capaces de aparecer y desvanecerse en el espacio? ¿Fueron aparatos soviéticos ultrasecretos con tecnologías aún desconocidas para el mundo actual? Pero si así fuera, ¿por qué ningún país antes ni después ha mostrado nada parecido? ¿O fue algo tercero, algo que escapa por completo a la realidad que conocemos y que los gobiernos prefirieron no explicar para no destruir el frágil sentimiento de seguridad sobre el que se sostiene nuestra civilización? Probablemente nunca sepamos la verdad. Los testigos están yendo. Los documentos han sido destruidos o siguen acumulando polvo bajo sellos que tal vez jamás se levantarán. Pero la historia del carrusel de Washington sigue siendo un recordatorio inquietante. Durante 2 calurosas noches de julio, la frontera entre lo conocido y lo desconocido se movió, y lo que se vio al otro lado era algo para lo que el ser humano no estaba preparado. El mundo vio una mirada desde afuera, y lo que vio fue tan aterrador, tan incomprensible, que la única manera de preservar la calma fue olvidarlo colectivamente, negarlo, ridiculizarlo, enterrarlo. Pero, ¿y si lo olvidamos solo porque nos dijeron que lo olvidáramos? ¿Y si esos objetos nunca se fueron? ¿Y si simplemente aprendieron a no ser vistos? Las preguntas que surgieron aquella noche siguen sin respuesta. Continúan suspendidas sobre nosotros, igual que aquellas luces silenciosas e inexplicables flotaron alguna vez sobre el cielo nocturno de Washington. ¿Qué fue aquello? ¿Quién controlaba esos objetos? ¿Por qué vinieron? ¿Y por qué se fueron? O tal vez, nunca se fueron. Cada uno saca su propia conclusión, y cada conclusión tiene su precio. Escriban en los comentarios a qué versión se inclinan ustedes. Un fallo en los instrumentos, una tecnología soviética aún desconocida, o algo que no encaja en ninguno de los modelos del mundo que conocemos. Su opinión es importante, no porque vaya a darnos la respuesta final, sino porque la verdad nace allí donde la gente piensa, duda y busca. Si valoran estas investigaciones profundas y estos intentos sinceros de comprender lo que otros prefieren cerrar demasiado rápido, suscríbanse al canal. Seguiremos yendo allí donde otros no quieren mirar. Levantaremos archivos, analizaremos documentos desclasificados, compararemos testimonios y buscaremos la verdad en los lugares donde fue ocultada. Gracias a todos los que llegaron hasta el final. Su like y su suscripción realmente ayudan. Son ellos los que nos permiten continuar este trabajo y producir nuevos materiales. Y no olviden activar la campanita para no perderse las próximas historias en las que volveremos a levantar la cortina sobre aquello que muchos prefieren callar. Hasta pronto. Volveremos allí donde la oscuridad se encuentra con la luz.